Bienvenidos, mi nombre es Jonathan y me encuentro con el Pastor Josué. Pastor Josué, hemos iniciado el año 2024, estamos en el mes de enero y estamos iniciando en la iglesia Casa de Oración Fresno con una serie llamada La Escuela del Quebrantamiento. Así es, Jonathan. El Señor ha puesto en nuestro corazón llevar esta serie y ha sido un proceso. Ya hace unos meses que el Señor ha estado tratando con nosotros, con la iglesia, y como pastor, pues el Señor me hace ver diferentes necesidades y poniendo atención a la dirección de Dios, me enseñaba y decía, es necesario que la iglesia conozca que es un proceso necesario el quebrantamiento. Entonces, una vez entiendo ese sentir de llevar esos mensajes, me puse manos a la obra y empezar a armar esta serie sistemática para la iglesia y que podamos aprender todos de lo que el Señor tiene en lo que es el quebrantamiento, que es una escuela necesaria que todo creyente en un momento va a tener que pasar. Este primer mensaje hemos hablado sobre unos personajes, hablábamos referencia a David, a Jeremías y a Pedro. Así es. ¿Qué en común tienen estos personajes? Pues fíjate, empezamos esta serie con la primera introducción y hablé en general acerca de la vida de David, porque David fue una persona con el corazón quebrantado. El Señor trató con su vida, y en la vida de David, cuando él fue ungido rey por Samuel, no llegó inmediatamente a ser rey de un día a otro, sino que empezó desde el momento de su unción, desde el momento que lo ungieron como el futuro rey. Ahí empezó su escuela de quebrantamiento. Iba a llegar al palacio del rey, iba a ver cómo se vivía en la casa de un rey, pero el Señor iba a usar al rey Saúl para perseguir a David y quebrantarlo, para que llegara a ser conforme al corazón de Dios. Entonces, en esa parte, esa es la vida de David, que va a pasar por ese quebrantamiento, pero también vemos, por ejemplo, a Jeremías. Sí. A Jeremías, podemos ver el profeta Jeremías cuando el Señor quiere hablar a su pueblo debido a que había mucha idolatría en el pueblo. El Señor le habla a Jeremías y le dice, Jeremías, ve a la casa del alfarero, que ahí te voy a mostrar lo que yo quiero que tú le digas a mi pueblo. Y a mí se me hace algo muy interesante porque el Señor podía haber hablado a Jeremías inmediatamente y decirle, esto es lo que yo quiero que le hables a mi pueblo, como lo había hecho. Y él podía hablarle directamente al pueblo de parte de Dios. Sin embargo, el Señor decidió decirle, Jeremías, quiero que vayas a la casa del alfarero porque quiero mostrarte. Y Jeremías, obediente, va a la casa del alfarero, y cuando mira al alfarero está construyendo ahí un vaso, ¿verdad? En la rueda. Entonces dice la Biblia que él, en Jeremías 18, que entra a la casa, ve al alfarero y ve que se quebra el vaso en sus manos. Yeah. Y cuando se quebra, empieza a moldearlo y hace uno nuevo. Lo agarra y lo vuelve a hacer bolita, ¿verdad? Como hacen con lo que es con el barro, y lo vuelve a crear. Entonces, en ese momento el Señor habla a Jeremías y le dice, ¿no puedo hacerlo yo lo mismo con mi pueblo? Hablando de el quebrantamiento que iba a suceder en la vida del pueblo, pero aquellos que se arrepintieran en realidad y que tuvieran un corazón contrito delante del Señor, el Señor los podía restaurar. Es muy hermoso, muy bello. Sí, es muy hermoso. Entonces, en ese momento podemos ver que el Señor está diciendo, sí, quizás ustedes se quebren, como lo estaba haciendo en ese tiempo el pueblo de Israel, estaba yendo a idolatría, a la injusticia, y ahora el Señor le estaba diciendo, pero si se arrepienten, si tienen un corazón contrito y quebrantado delante de mí, yo los puedo volver a hacer un vaso nuevo. Y eso fue el mensaje que el Señor tenía para su pueblo de parte de Jeremías. Y con Pedro, estuvimos tocando un poquito acerca de Pedro, o vamos a tocar un poquito acerca de Pedro, porque en este caso Pedro tenía ese corazón quebrantado. Llegó un momento en el que él mismo le dijo al Señor, Señor, yo no te negaría. Es más, iría hasta la cárcel, muerte, ¿no? ¿Verdad? Hasta la muerte. Dice, prisiones y muerte. Y ahí podemos aprender algo de Pedro, aparte de que podemos aprender de que nunca digas nunca, ¿verdad? Porque una vez que digamos nunca, estamos revelando lo que hay en nuestro corazón. Sabemos que puede pasar. Corremos el riesgo que podamos cometer aquello que hemos dicho que nunca haríamos. Y los cristianos muchas veces cometemos ese error de decir, no, yo nunca haría lo que hizo aquel hermano. Sí. Yo nunca haría lo que hizo aquel. Y ya en ese momento estamos revelando lo que hay en nuestro corazón. Sin embargo, podemos decir, Señor, cuídame de que no caiga en eso. Claro.
¿verdad? Y orar al Señor y mantenernos firmes. En este caso, Pedro dijo, yo nunca lo haría. Y exactamente, podemos decirlo, unas horas después, lo hizo, ¿verdad? Pero tú puedes mirar un corazón quebrantado cuando él dice, se arrepiente y dice, ay, me dolió. Sí. De hecho, hay un salmo que leímos aquí en la iglesia también y se va a presentar en este primer mensaje, porque hay una versión en inglés que dice, se sintió como una patada en los intestinos. Oh. Y dice, si tú te sientes como una persona que ha sido pateado en los intestinos, de esas veces que te saca el aire, dice, ese es un corazón quebrantado. Dice, de esa manera es lo que se siente, el dolor. Dice, pero el Señor es el que te da el respirar otra vez, te da el aliento. Y me gusta mucho ese salmo porque cuando lo vemos de esa manera, nos está diciendo cómo se siente un corazón quebrantado, como sin aire, que necesita de Dios que sea el que le dé la respiración y que le dé ese aire, ese aliento. Nos da una esperanza de que a pesar de que podamos ser quebrados, Dios siempre va a buscarnos el restaurarnos, ¿no? El hacernos de nuevo. Y no solo de nuevo, sino a lo que Él quería que nosotros fuésemos desde un principio. Desde un principio, sí, que nos quebramos en sus manos. Y eso es lo que el Señor quiere hacer. Dice, si te quebras en mis manos, yo te puedo restaurar, pero necesitas dejar que sea Él que te restaure. Amén, Pastor Josué. No te olvides que estamos iniciando esta serie, la Escuela del Quebrantamiento. Nos encontramos en los servicios. ¿Dónde, Pastor? Aquí en la iglesia. Aquí en Casa de Oración Fresno. Lo estamos llevando los días domingos. Es una serie dominical. Y vamos cada día domingo a las 9 es en español, en inglés, y a las 11 en español. Así que los esperamos aquí en la iglesia Casa de Oración Fresno, 3349 Norte Cedar Avenue, Fresno, California, 93726. Los esperamos.